riesgos o pérdidas, es algo seguro. También podemos decir que es algo libre de ser interceptado o escuchado por personas no autorizadas, algo confiable o dependiente y algo que sea certero, es decir, algo de lo que tengamos confianza de que va a estar disponible. Entonces, desde el punto de vista ya de tecnología de la información, siempre que hablamos de seguridad, hablamos de tres factores: confidencialidad, integridad y disponibilidad. CIA. Siempre que hablamos en el mundo de TI de seguridad, estos tres factores son las claves, son el objetivo que buscamos en cuanto a seguridad. ¿Qué es confidencialidad? Confidencialidad es asegurarnos de que la información solamente sea leída o tenga acceso a la información solamente las personas autorizadas. Integridad es que cuando nosotros transmitamos información, esa información no sea alterada en el camino, es decir, tenga la integridad de principio a fin, y la disponibilidad, pues, que nuestros sistemas informáticos siempre estén disponibles cuando los necesitemos. Entonces, esos son los tres elementos claves para enfocarnos en la seguridad. Entonces, lo que tenemos que definir también es qué tanta seguridad es suficiente, es decir, qué debo implementar en mi red, qué tantos sistemas de seguridad necesito en mi red. Esa, pues, es una pregunta en realidad un poco compleja y depende de muchos factores. Depende de factores de qué riesgos tengo, de cuáles son mis valores o cuáles son mis cosas que debo proteger. Y para responder esa pregunta de qué tanta seguridad tengo, se debe hacer un análisis de riesgo, que es lo primero que se debe hacer antes de hacer una adquisición de un equipo de seguridad o implementar una solución de seguridad. Este análisis de riesgo es un proceso, pues, documentado como en 6 etapas, en donde la primera etapa es identificar los riesgos y las vulnerabilidades. La segunda etapa es evaluar las consecuencias de si esos riesgos llegan a hacerse realidad, es decir, si esa vulnerabilidad llega a ser explotada. Es decir, ¿qué pasa si alguien accede a mi servidor de base de datos? ¿Qué pasa si alguien tumba la página de mi empresa? ¿Qué consecuencias tiene para mí que esas vulnerabilidades sean explotadas? Entonces, en la segunda etapa, evaluar las consecuencias cuando ellas ocurren. La tercera etapa es determinar la probabilidad de ocurrencia. Eso también es un factor muy importante, determinar qué tan probable es que una vulnerabilidad sea explotada. La cuarta etapa es calcular el riesgo como tal, ya de una manera más global, y de acuerdo a ese riesgo que calculemos, vamos a mirar si es aceptable o no es aceptable. Si es un riesgo no aceptable, tenemos que calcular unas opciones de mitigación y control. Ahí es donde entra toda la parte de seguridad, como encriptación, como firewalls, como despliegues de IPS. Y una vez que hayamos implementado esos controles y esas opciones de mitigación del riesgo, vamos a una sexta etapa, que es volver a evaluar el riesgo, pero con los controles aplicados. Es decir, los controles que apliqué de verdad me están disminuyendo el riesgo. Una vez tengo los controles aplicados, ¿qué tanto estoy disminuyendo el riesgo? ¿Qué tanto estoy disminuyendo las vulnerabilidades? Dentro de esa mitigación del riesgo, pues hay que tener algunas consideraciones, y que es que el riesgo nunca va a desaparecer. Por más sistemas de seguridad que implementemos, siempre vamos a tener un riesgo latente, siempre vamos a tener ahí una probabilidad de que seamos atacados, nunca vamos a tener riesgo cero. El único sistema seguro en tecnologías de la información es el sistema que está apagado, y nosotros sabemos que no podemos tener eso. Entonces debemos tener en presente eso, que el riesgo siempre va a estar latente, pero pues la estrategia es minimizar ese riesgo. Los enfoques, pues, más comunes es adicionar tiempo al ataque, es decir, si antes yo tenía un sistema de seguridad que para hackearlo se demoraban 1 minuto, al implementar unas contramedidas, ese sistema de seguridad ya no se van a demorar 1 minuto en hackearlo, sino que se van a demorar 10 horas. Entonces, estoy adicionando tiempo para hacer una mitigación del riesgo. Y hacer, pues, también el compromiso de la seguridad más difícil, es decir, cada vez que se necesite alguien más experimentado, con herramientas más sofisticadas para poder atacar mi compañía. Y otro factor importante aquí es que se necesita considerar el costo de lo que estoy protegiendo. Es decir, yo no voy a invertir en un sistema de seguridad de millones de dólares para proteger un valor
que solo cueste unos cientos de dólares, no es congruente. Entonces debo considerar el costo de lo que estoy protegiendo y en esa parte del costo viene muy ligada a la segunda opción acá, en la evaluación de las consecuencias de si ocurre el ataque. Y de acuerdo a pues, ese costo del valor que voy a proteger, de acuerdo a ese costo de la información que podría perder, se definen pues también el valor del sistema de seguridad que voy a implementar. Y otro factor importante en la mitigación del riesgo es que la tecnología no siempre es la respuesta. Muchas veces la mayoría de los ataques se generan no porque los sistemas informáticos fueron comprometidos, sino porque los usuarios siguieron unas malas prácticas. Porque el usuario reveló la contraseña, porque se hizo ingeniería social sobre un usuario. Entonces, muchas veces, una buena parte del riesgo, si no es la mayor parte, se la mitiga haciendo educación a nuestros usuarios, a nuestros empleados, del buen uso de contraseñas y definiendo una política de seguridad clara para nuestra empresa. Y lo otro, pues, que la administración también es obligatoria para tener un buen esquema de seguridad. Es decir, si no tenemos una buena administración de nuestra red, no vamos a tener un buen sistema de seguridad. Entonces, ya metiéndonos como en la parte de wireless, pues aquí tenemos como el esquema típico de una empresa. En cuanto a la arquitectura, pues tenemos nuestros access points, nuestras controladoras inalámbricas, tenemos otra infraestructura como servidores radio, servidores de administración como nuestro Cisco Prime y tenemos un firewall que nos conecta hacia el Internet. Esta es la arquitectura y tenemos pues, nuestros clientes inalámbricos que pueden ser en la actualidad dispositivos móviles o portátiles o otros dispositivos pues como relojes inteligentes o otras cosas pues que ya están saliendo. Entonces, esto es como la arquitectura típica y desde ahí es donde vamos a definir las vulnerabilidades y las amenazas en wireless. Entonces, lo primero que debemos considerar en wireless es que es un medio no contenido. Quiero decir con un medio no contenido que nosotros al difundir un red wireless en nuestra compañía, en nuestra empresa, en nuestra casa, nosotros no solamente la estamos difundiendo dentro de nuestra casa, sino que también a los alrededores. Es muy difícil contener esa propagación de señal. Entonces, cuando la señal se propaga más allá pues, de nuestras barreras físicas, más allá de nuestras paredes, los ataques se pueden generar desde afuera de nuestra compañía. Es decir, alguien que simplemente esté al lado de nuestra compañía en una casa vecina, podría tener acceso a nuestra red wireless y comprometer la seguridad de la compañía. Entonces, desde ese punto de vista, tenemos que los ataques se pueden originar desde afuera de los límites de la empresa y pues pueden haber varios tipos de ataques. Los primeros pues son los ataques de escaneo pasivo. En estos ataques simplemente el equipo de afuera escucha lo que se está comunicando por nuestra red wireless, no interviene, pero pues puede ocurrir un robo de información. La segunda tipo de ataque que puede ocurrir es un spoofing. ¿Qué es un spoofing? Es suplantación de nuestra red wireless. Es decir, si nosotros estamos difundiendo un SSID que se llame Zona y un access point externo, un access point de un atacante comienza a difundir ese mismo SSID y comienza a propagar esas ramas wireless en el aire, en el medio en el que estamos, pues va a haber un spoofing y puede ser que algunos clientes se conecten a ese access point que no es un access point de la compañía. Y el otro tipo de ataque pues es el jamming o el ataque de DDoS, que es simplemente dejar sin servicio a una red wireless. Es un ataque de denegación de servicio, ¿no? Entonces, también debemos tener en cuenta los APs rogue, o sea, los APs intrusos, que son una fuente también de diversas vulnerabilidades. Los rogue APs, por lo general, son APs que están dentro de nuestra compañía, que no son administrados ni autorizados por el departamento de TI. Entonces, tenemos casos, por ejemplo, en que el usuario lleva un equipo pequeñito de los de la casa para conectar dos computadores y ese equipo comienza a difundir una señal inalámbrica. Nosotros en nuestra red wireless podemos tener todas las medidas de seguridad, pero si ese equipito del usuario no tiene las medidas de seguridad adecuadas, pues ahí hay una vulnerabilidad grande que debemos mitigar.
¿no? Y lo otro, pues vulnerabilidad viene desde los clientes inalámbricos por sí mismos, es decir, desde los computadores, desde los celulares, ya que estos pues, son como tal administrados por el usuario, usados por el usuario, entonces pueden verse comprometidos y pues comprometer el resto de nuestra red. Entonces pueden pasar cosas como que se haga un bridge entre la red wireless y wired, que puede ser un riesgo, es decir, si nosotros a la red wireless le tenemos unos niveles de seguridad y a la red wireless le tenemos otros niveles de seguridad, al hacer un bridge entre las dos, pues estamos perdiendo esa distinción. El otro pues, caso donde se comprometen los clientes es cuando tenemos el uso de hotspots no seguros. Es decir, tenemos el portátil de la compañía y un cliente sale de la compañía, va a un hotel y al hotel se va a conectar y no tenemos seguridad de que los datos que se comunican en esa red inalámbrica externa sean seguros, por lo que puede comprometer el cliente. De forma que cuando el cliente, cuando ese equipo vuelva a nuestra compañía, pues puede llegar ya infectado con virus o con un ataque ahí o ya comprometido. Entonces miramos que tenemos varios tipos de amenazas y vulnerabilidades en la red web. Entonces, pues para definir cómo vamos a mitigar esas amenazas, hemos definido dentro de la arquitectura tres escenarios, como tres esquemas, que uno es tres zonas. La primera es la zona de clientes inalámbricos. ¿Qué podemos hacer para mitigar esos riesgos que existen dentro de los clientes inalámbricos? La segunda es en el ambiente de RF, es decir, en la propagación de las señales de radio. Y la tercera es en la parte de la infraestructura. ¿Qué podemos hacer para mitigar los riesgos en cada una de estas zonas? Es lo que vamos a ir mirando en el resto de la presentación. Entonces, voy a mirar si hay alguna pregunta o respuesta antes de proseguir con el siguiente tema, que es la protección de clientes inalámbricos. Yo miro que aquí hay algunos problemas con el audio en algunos clientes. Le voy a pedir a alguno de mis colaboradores que me ayude con las personas que no tengan audio. Les pueden preguntar por el chat, yo creo, a otro de los panelistas y ellos les pueden colaborar con el audio. Preguntas sobre la presentación, bueno, mira, entonces voy a seguir y vamos a mirar por esta parte de lo que es los clientes inalámbricos. Cuando estamos hablando de los clientes inalámbricos, tenemos que tener en cuenta que muchas veces dentro de un cliente no solamente se está manejando información de la empresa, sino que también información personal del usuario, sobre todo cuando estamos hablando de celulares. El celular muchas veces no es de la empresa, es del usuario, el usuario lo lleva y desde ese celular el usuario puede estar accediendo a aplicativos empresariales. Entonces, de acuerdo a eso, pues debemos también tener unas contramedidas, debemos también definir unas políticas de seguridad que me especifiquen qué privilegio de acceso va a tener un cliente en caso de conectarse, por ejemplo, desde un celular, o en caso de conectarse desde una tablet, o en caso de conectarse desde el portátil corporativo. Entonces, se tienen unas consideraciones dentro de los clientes inalámbricos como tal. El primero es los grupos de usuarios que vamos a tener, es decir, por ejemplo, si son invitados, pues ellos van a ser tratados de una forma diferente a nuestros clientes inalámbricos corporativos. Ellos van a tener unos privilegios seguramente solamente para salir a Internet y nada más, no van a tener acceso a ninguno de nuestros servidores internos. Se debe considerar también cuántos dispositivos y de qué tipo vamos a tener en nuestra red. Entonces, como les decía, no todos los dispositivos inalámbricos presentan el mismo nivel de riesgo. Un celular, por ejemplo, puede ser más riesgoso permitirlo en nuestra red que un dispositivo portátil. También los patrones de uso de esos dispositivos, es decir, qué aplicaciones van a usar, van a utilizar aplicaciones, por ejemplo, de voz, van a utilizar acceso a base de datos, van a utilizar aplicaciones, por ejemplo, de un servidor donde tenga información financiera. Entonces, esos patrones de uso también son importantes y, pues, por último, las ubicaciones de acceso, que básicamente, al tener clientes inalámbricos, por lo general estamos hablando de toda nuestra compañía, e incluso acceso externo, pues, por VPNs o por otros medios. Entonces, siguiendo pues la parte de la confidencialidad, integridad y disponibilidad de esos tres factores claves de los que les hablaba, pues que son como el punto de partida para definir cómo vamos a implementar la seguridad en nuestra red. Entonces, comenzamos con la confidencialidad.
Y dentro de eso vamos a definir factores como, por ejemplo, qué tipo de datos son almacenados en el dispositivo. Nos vamos a preguntar si el dispositivo está propiamente asegurado o quién puede tener acceso a ese dispositivo. Esa parte de la confidencialidad pues, es importante, debemos tener en cuenta que si ese dispositivo almacena datos sensibles, ¿qué pasa si ese dispositivo no es usado solamente por la persona pues, a la que lo autorizó? ¿O qué pasa si ese dispositivo es robado y ahí llevan contraseñas guardadas? Entonces, todo eso es importante. En la integridad, pues tenemos la parte de que se necesita asegurarse de que los datos se mantengan sin modificaciones en cuanto a se comunican a través de la red. Ahorita vamos a ver unos mecanismos de encriptación que utiliza wireless y la disponibilidad es vital asegurarse que la persona correcta tiene acceso correcto a la información correcta, a la hora correcta, desde el dispositivo correcto. Entonces es como una unión entre todos esos factores. Entonces, ¿cuál es la mitigación que utilizamos para esta parte de clientes inalámbricos? Entonces, la parte de mitigación para confidencialidad, integridad y autenticación lo primero es manejar la parte de identidad, es decir, manejar la autenticación. ¿Quién está tratando de conectarse a la red? ¿Qué tipo de dispositivo es? ¿Cuál es el estado del dispositivo? ¿Qué hora del día es? También podemos definir políticas por hora. No es lo mismo, por ejemplo, si detectamos una conexión de un usuario en horario laboral, o si ese usuario se está tratando de conectar un sábado en la tarde, en un horario que uno no esperaría que se conecte. Entonces, podemos definir políticas de seguridad que me definan accesos diferentes de acuerdo a la hora y al día de conexión. También podemos definir pues, factores como desde dónde se está conectando, si es cableado, inalámbrico, VPN, y basado pues, en todos estos factores vamos a darle un nivel de acceso a la red. Todo esto, pues yo creo que muchos ya han escuchado este servicio, este servidor de Cisco, el Cisco Identity Service Engine. Todo esto, todos estos factores los podemos ejecutar, los podemos hacer realidad en nuestra red a través de estos servidores Cisco Identity Service Engine. Es decir, el Cisco Identity Service Engine analiza todo esto, el quién, el qué, cuándo, el dónde, el cómo, un cliente se está conectando y de acuerdo a todos esos factores define una política a aplicar. Esa política puede ser, por ejemplo, conectar al usuario a una VLAN o conectar una VLAN y aplicar una lista de acceso o conectar, por ejemplo, a una red restringida, aplicar una política de QoS a ese usuario. Entonces, todos esos factores lo hacemos por esta parte del Cisco Identity Service Engine. Entonces, aquí tenemos como un resumen de la parte de mitigación de riesgos para los dispositivos móviles, para los clientes. Entonces, por ejemplo, tenemos en la columna de la derecha el riesgo, en la de la izquierda el riesgo, en la de la derecha la mitigación. Entonces, por ejemplo, para mitigar el riesgo de acceso no autorizado en los dispositivos móviles podemos utilizar mitigaciones como utilizar AnyConnect para controlar el acceso a la red y el ISE pues, para tener una política de seguridad adecuada de acuerdo al contexto de conexión. En caso, por ejemplo, de que un dispositivo móvil sea robado o esté perdido y el dispositivo móvil tenga información importante, podemos utilizar también el ISE para revocar el acceso a ese dispositivo, poner esa MAC del dispositivo en una lista negra, de forma que en ningún escenario de nuestra red se pueda conectar, y utilizar pues otras como NDL, como manejo de dispositivos móviles, pues para hacer un bloqueo remoto de dispositivo. La otra parte de datos almacenados no autorizados en el dispositivo móvil, también el ISE nos ayuda a hacer esa parte pues, de mitigación de riesgo. Y pues aquí tenemos los otros riesgos que son dispositivos con acceso a la red no autorizado. Entonces tenemos también toda esa parte de controles donde van desde el ISE hasta la infraestructura de red con listas de acceso. Y los firewalls y los ACLs, pues podemos también ejecutar esos controles de acceso a los dispositivos. Entonces, esa es la primera parte de seguridad, pues como en los dispositivos, en los clientes inalámbricos finales. Como miramos, pues el punto central para asegurar clientes finales es el Cisco Identity Service Engine o el ACS en su defecto, que son pues, un servidor raíz que me permite ejecutar controles políticas de acuerdo al contexto de la conexión de cada cliente. La segunda parte, que ya tiene que ver más
simplemente con el tema de wireless, porque pues la parte del ISE no solamente me controla clientes inalámbricos, sino también clientes cableados y clientes por VPN, es la parte de seguridad en el entorno de RF. Entonces, como les decía, el RF tiene su particularidad de no estar contenido en nuestra empresa, sino que se difunde más allá de los límites de nuestra compañía. Entonces, dentro de, pues, de los mismos factores que hemos hablado, confidencialidad, integridad y disponibilidad, CIA, eh, dentro del RF, pues nos tenemos que, dentro de la confidencialidad, asegurarnos de que los datos interceptados no son legibles, no los pueden leer. Es decir, que si mis datos wireless están saliendo de mi compañía, si alguien llega a interceptar esos datos, no va a entenderlos, son datos cifrados. Y asegurar que solo los dispositivos autenticados y los usuarios autorizados son capaces de acceder a la red. Lo mismo, si mi RF se está difundiendo a una casa vecina, a una calle vecina, a un parqueadero que queda al lado, tengo que asegurarme que solo dispositivos y usuarios autorizados puedan acceder a mi red a través de ese RF. La integridad puede asegurar que los datos transmitidos y el tráfico de administración no está alterado en el tránsito. Vamos a mirar que también se tienen algunas herramientas para eso. Y la disponibilidad es evitar que nos hagan ataques de denegación de servicio, es decir, que nos hagan un ataque, por ejemplo, de un jamming, que lo que hace es generar interferencia en todas las frecuencias de Wi-Fi para tumbar nuestra red. Estos ataques de disponibilidad a veces pueden ser no intencionales o occidentales, es decir, alguien encendió un equipo de comunicación de radio y ese equipo de comunicación de radio comenzó a generar interferencia en nuestra red wireless. Si eso no fue intencional, pues puede ser algo accidental, entonces pueden darse los dos casos, que nos quieran atacar o que accidentalmente alguien nos dejó sin servicio de la red wireless. Entonces, para pues, hacer la mitigación de estos riesgos que tenemos en la parte del RF, tenemos unas herramientas. La primera es la parte del Clean Air. Cisco Clean Air es una tecnología que me permite analizar el espectro wireless a través de los mismos access points. Entonces, sin Clean Air, pues la clasificación del espectro es como la miramos en la izquierda. Con Clean Air tenemos una clasificación más precisa, es una gráfica como la que miramos en la derecha y que me permite detectar Clean Air, me permite detectar interferentes. ¿Y qué tipo de interferentes? La ventaja de Clean Air es que no solamente me permite detectar interferentes tipo Wi-Fi, sino interferentes de otras tecnologías que operen en el mismo rango de frecuencias del Wi-Fi. Entonces, por ejemplo, con Clean Air puedo detectar si hay teléfonos inalámbricos que operen en 2.4, o si hay dispositivos Bluetooth que operen también en el rango de 2.4 GHz o 5 GHz que me estén interfiriendo en mi red. O puedo detectar, por ejemplo, si un horno microondas cerca de mi compañía está generando una interferencia, y CleanAir me detecta en qué rangos de frecuencias está generando esa interferencia. Y de acuerdo a eso, se reconfigura pues la red wireless para evadir esa interferencia. Es decir, si yo detecto que la interferencia está en el canal 6 únicamente, entonces a través de CleanAir la controladora detecta esa interferencia, puede instruir a los access points a que comiencen a transmitir en un canal diferente pues para evadir esa interferencia. La otra parte que nos ayuda pues a mitigar la parte de control de riesgos en la parte wireless es el RRM, lo de Radio Resource Management, manejo de recursos de radio. Es un mecanismo pues incluido en las controladoras inalámbricas, es un algoritmo que me permite realizar varias cosas. Entre esas están hacer una asignación dinámica de canales. Entonces, la controladora va a asignar los canales de la forma más óptima a los access points, de forma que ellos no se interfieran, utilizando los canales que se detecten con menos ruido. Otra de las características del Radio Resource Management es que me va también a asignar de forma dinámica la potencia de transmisión de esos access points. Es decir, voy a manejar tanto la potencia como el canal en los access points de forma que todos operen como una sola entidad, dándome un mejor desempeño en la red wireless. Y la otra característica de lo que hace el Radio Resource Management es Coverage Fault Detection, o detección de huecos de
de señal y la mitigación de estos. Es decir, si yo tengo un usuario que se está moviendo entre cerca al área de cobertura de una API y comienza a alejarse de esta, la controladora puede darse cuenta de que ese usuario está entrando a un hueco de cobertura y pues puede tomar acciones para evitarlo, como aumentar la potencia de transmisión de un AP cercano para generarle cobertura. Entonces, lo otro que debemos tener en cuenta, como les decía, es que la emanación de radiofrequencia, la emanación de las señales de radio no están contenidas en nuestra empresa. Hay cosas que podemos hacer para mitigar eso. Lo primero, pues, es que todos los AP Cisco utilizan, como les decía, los radios con una potencia variable de acuerdo al entorno. Es decir, si todos los clientes están cerca de mi AP, pues esa AP no tiene necesidad de difundir a máxima potencia, sino que pues simplemente va a difundir a la potencia suficiente como para dar estabilidad a la señal de todos sus clientes conectados, ¿no? Pero pues siempre va a haber alguna filtración de la señal RF. Es muy difícil contener la señal RF. La única forma sería rodear nuestra empresa de una jaula de Faraday y así pues aseguraríamos que no salga ninguna señal RF, pero pues no es el caso práctico, no es lo que nosotros hacemos finalmente. Y lo que se puede hacer es, por ejemplo, utilizar en los alrededores de nuestra empresa, ya en muros, antenas no omnidireccionales, sino direccionales, para evitar propagar grandes cantidades de potencia hacia los exteriores de nuestra empresa. Entonces, una ubicación de los access points, en este caso, definidos a través de un sector orbit, también nos ayuda a mitigar este riesgo de emanación de radiofrecuencia por fuera de los límites de nuestra compañía. Dentro de la encriptación de wireless, se tiene pues que la encriptación ha ido cambiando con los estándares que vamos utilizando. Entonces, básicamente, pues el estándar inicial, yo creo que muchos se acuerdan, hay algunas compañías que todavía lo usan, aunque se debe eliminar es WP, web, es las claves iniciales con las que se lanzó el servicio de Wi-Fi, pero pues las claves son fácilmente descifrables. A través de herramientas como Backtrack uno puede descifrar esas claves, por lo que pues lo recomendado es WPA2. WPA fue un paso intermedio, es decir, cuando se tenía web, cuando ya se estaba haciendo el desarrollo de WPA2, como ese desarrollo se demoraba, se sacó un paso intermedio que era WPA, que es un snapshot del 802.11i, que es la versión final de WPA2. Entonces, bueno, la recomendación ahorita es para redes corporativas utilizar WPA2, que me ofrece pues características de seguridad y además encripta mis datos con una encriptación AES. Entonces, al yo tener encriptación AES, si alguien escucha las señales que yo estoy emitiendo en mi wireless, pues van a ser ilegibles para esa persona. Esas señales solamente las va a poder desencriptar el cliente inalámbrico, que es el portátil o el celular, y el access point, que es el que está haciendo toda la parte de manejo de radios. Y en la parte de mecanismos de autenticación, pues se tienen dos. El personal, que es una clave precompartida, y el tipo corporativo, que es un 802.1x con EAP, que es a través de un servidor radios. Entonces, la recomendación aquí para utilizar el estándar es siempre utilizar WPA2 y el mecanismo de autenticación utilizar Enterprise, que es 802.1x, en donde necesitamos un servidor radios. Entonces, vamos a ver un poquito de los fundamentos pues, de cómo se difunden esas señales inalámbricas y cómo es la comunicación de los clientes con los access points. Un access point generalmente está difundiendo unos beacons. Estos beacons generan información como el SSID, por ejemplo en este caso tenemos SSID Blizzard, y el tipo de seguridad asociado a esa red. Adicionalmente, los clientes también pueden generar unas tramas que se llaman prop requests. Esas tramas, ¿qué es? Preguntarle al access point qué beacons, qué SSID se está emitiendo, de forma que pueda hacer una asociación. Es decir, en esta parte, los beacons y los prop requests simplemente son paquetes de descubrimiento de la red, no me permiten conectarme. Ya cuando me voy a conectar, tengo la parte de la asociación, es decir, voy a hacer una asociación desde el punto de vista wireless. Cuando tengo un esquema de controladora inalámbrica y access point, esta parte de asociación no la maneja el access point. Nosotros mirábamos que los access points establecen un túnel hacia la controladora, un túnel CAPWAP. Entonces, cuando un cliente se va a asociar a la red inalámbrica, estos association requests los manda hasta la controladora y es la controladora y el cliente los que negocian toda esta parte.
Entonces acá tenemos pues unos paquetes como Association Request, Association Response, y lo mismo pues para Disassociation, o sea, para la desasociación del cliente. Una vez ha ocurrido la asociación del cliente a la red inalámbrica, es decir, se han negociado tanto las claves de encriptación para el RF y se han negociado los canales, viene el otro punto que es ya la negociación de la identidad, es decir, viene la autenticación del cliente. Es decir, en este punto el cliente simplemente está enganchado a la red inalámbrica, mas no está autenticado en la red inalámbrica, todavía no tiene acceso. Entonces, para la encriptación, para la autenticación, como les comentaba, el esquema preferido es utilizar Enterprise con 802.1x por medio de la Identity Service Engine. Entonces, la idea aquí es que el access point se une a la controladora, es manejado por la controladora, y tenemos que la controladora se integra con el ISE a través del protocolo Radius, es un servidor Radius. Entonces tenemos tres roles en este esquema, que es el suplicante, que es el cliente que se trata de conectar, el autenticador, que es la controladora inalámbrica, que es el intermediario entre el cliente y el ISE, y tenemos el ISE, que es el servidor de autenticación. Entonces, ¿cómo ocurre esta autenticación? Y pues aquí, haciendo también otro paréntesis, pues de manera informativa, pues el ISE también tiene la posibilidad de integrarse por LDAP a nuestro directorio activo, de forma pues que el usuario y el password que utilicen los clientes para asociarse a la red inalámbrica estén en el directorio activo, porque es más fácil pues para el usuario manejar el mismo usuario y password para todos los sistemas. Entonces, a través del protocolo 802.1x es que se orquesta todo este mecanismo de autenticación entre todos estos actores, pues que tenemos el suplicante, el autenticador y el servidor de autenticación. Entonces, tenemos que el protocolo 802.1x nos define las reglas, los métodos pues, de comunicar esos paquetes entre todos, pero dentro de ese protocolo 802.1x tenemos un protocolo de autenticación, que es el protocolo EAP. Pues hay varios sabores de EAP, que es Enhanced Authentication Protocol, que es el que va pues, por debajo y el que ya define como el idioma que van a hablar tanto el suplicante con el sistema de autenticación, con el ISE en este caso. Dentro de la autenticación, entonces, pues aquí tenemos como un esquema de cómo se va generando, pero pues lo vamos a poner aquí simplemente como por referencia, no vamos a hacer detalles porque ya nos vamos a un mundo muy técnico ahí. Y lo mismo se debe tener en cuenta que las claves, en este caso las claves de autenticación de encriptación, se generan también a través de una negociación del EAP, a través de la Identity Service Engine. Entonces tenemos que todo este esquema de 802.1x nos permite hacer autenticación, es decir, validar que el usuario que se está conectando de verdad sea quien dice ser, y encriptación, es decir, una vez el usuario haya validado ser quien dice ser, la comunicación con ese usuario se asegura. Aquí tenemos pues, otro de los desafíos cuando hablamos de redes inalámbricas, que es la parte del roaming. Es decir, nosotros podemos tener un dispositivo móvil con nuestro Jabber Voice, por ejemplo, para llamadas a través de la red Wi-Fi. Entonces, cuando ese dispositivo se mueve a través de nuestra compañía, muy seguramente va a ir haciendo un roaming entre los APs. Ese roaming puede generar pérdidas en la conexión, lo que en el caso de una llamada de voz puede generar caída o cortes en la llamada, lo que es algo que no queremos. Nosotros en las controladoras inalámbricas tenemos unas opciones que se llaman Fast Transition, que implementa un protocolo que se llama 802.1K y 802.1R, que lo que me hace es agilizar ese roaming. ¿Cuál es la desventaja de esto? Que clientes viejitos inalámbricos, cuando tenemos activada esta opción, no se van a poder conectar a nuestra red. Es decir, si yo traigo un un portátil viejito que no implemente estos protocolos 802.11k y 802.11r, al tratar de conectarlo a esa red inalámbrica, no vamos a poder conectarlo. Entonces, pero si vamos a tener dispositivos como teléfonos móviles, pues, o teléfonos IP inalámbricos, pues bueno, es una muy buena alternativa aplicar esto, porque pues nos va a permitir un fast roaming y pues tener una mejor calidad en la señal. Otra de las partes importantes pues dentro de la protección del wireless como tal es proteger el plano de administración del wireless. Es decir, en la parte del Wi-Fi
el access point y el cliente están emitiendo unas tramas constantemente después de la asociación, unas tramas de administración. Entonces, nosotros en las controladoras Cisco tenemos una opción que se llama Management Frame Protection, MFP, que lo que me hace es permitir generar un mecanismo de protección contra esas tramas. ¿Para qué? Para evitar que me las alteren. Es decir, si un atacante escucha mis tramas de management de mi access point, él las puede regenerar y mandarle a mi cliente inalámbrico la misma trama de desasociación. Entonces, ¿qué va a hacer mi cliente inalámbrico? Va a recibir una trama de desasociación y se va a desconectar de la red pensando que el access point lo está desconectando. Eso sería pues un ataque de denegación de servicio, por ejemplo. Entonces, con este Management Frame Protection en las computadoras inalámbricas podemos evitar ese escenario. Entonces, dentro de la parte del RF, dentro del análisis de riesgos, pues miramos que tenemos mecanismos de mitigación como utilizar siempre WPA2, nunca utilizar WP o WPA, siempre el estándar es WPA2, el estándar recomendado, y utilizar encriptación AES. La opción de encriptación TKIP también está disponible, pero lo recomendado es AES, que es una encriptación mucho más fuerte que TKIP. Activar Management Frame Protection en nuestra controladora para protección de las tramas de administración de la red wireless. Activar Clean Air para detectar, clasificar y mitigar interferencias. Y tenemos pues ahora, vamos a mirar también otra herramienta que es la de Wireless IPS para finalizar la presentación. Dentro de la otra zona que estábamos mirando, que era porque vamos a proteger donde está la infraestructura inalámbrica, que es donde tenemos nuestra controladora, la conexión cableada de nuestros APs, la parte del servidor radios. Tenemos también pues que hacer un análisis de riesgos y vulnerabilidades, ¿no? Entonces lo primero pues que es analizar si nuestra red inalámbrica ya es confiable, ¿no? Es decir, estamos protegiendo nuestra red inalámbrica, pero si nuestra red cableada no es confiable, pues no estamos haciendo nada porque al fin y al cabo los datos inalámbricos en algún punto van a llegar a la red cableada. Entonces es también bien importante tener nuestra red cableada protegida. Para eso pues tenemos varios métodos, uno por ejemplo de aplicativos, uno de esos por ejemplo Application Visibility and Control, que es un aplicativo en la controladora inalámbrica, en los routers, en los ASAs, que lo que me permite hacer es verificar el tipo de aplicativo que está pasando en nuestro tráfico, es decir, analizar qué tipo de tráfico pasa por nuestra red y de acuerdo a eso pues definir también controles sobre ese tráfico. Por ejemplo, yo puedo detectar tráfico tipo torrent y tráfico tipo torrent puedo denegarlo, por lo que pues estoy mitigando es un riesgo de seguridad de que me infecten con virus o de que hagan mal uso de los recursos de ancho de banda de mi compañía. La parte de hacer una segmentación de red, es decir, utilizar VLANs, utilizar diferentes SSIDs para cada propósito, es decir, yo no voy a tener invitados conectándose a mi red corporativa solo para darles internet, porque pues estoy generando un riesgo, estoy generando el riesgo de que llegue un invitado y me diga que quiere solo acceso a internet, pero pues por debajo está robando toda la información de mi compañía. Entonces también es importante hacer una segmentación de red y pues los esquemas básicos también pues que se tienen en la parte de infraestructura cableada, que son la parte de VLANs, ACLs, firewalls, IPS, todos pues, esos sistemas son importantes también. Otra herramienta que tenemos también pues, para protegernos es la parte de TrustCheck. ¿Qué es TrustCheck? TrustCheck es una tecnología de Cisco donde el director de esa orquesta de TrustCheck es el Cisco Identity Service Engine, el cual genera unas etiquetas al tráfico para cada tipo de autorización. Es decir, si yo detecto que es un usuario conectado a un portátil, entonces le doy una etiqueta a ese tráfico, se llama un Security Group, es el SGT, y el resto de dispositivos de red pues van a ejercer unos controles sobre ese tráfico de acuerdo a la etiqueta que vengan. Es como una forma de implementar globalmente políticas de seguridad en nuestra red inalámbrica de acuerdo a lo que el ISE proponga. Entonces, dentro de los análisis de riesgos de nuestra infraestructura inalámbrica, tenemos pues que lo más importante es tener una infraestructura protegida, segmentada en VLANs, es decir,
Debemos tener una VLAN para cada propósito, aislar pues VLANs no confiables como VLANs de invitados del resto de nuestra red, no darles conexión. Para eso utilizamos pues los mecanismos clásicos como ACLs o como firewalls o IPS. Eso es como la parte de protección de infraestructura cableada. Y vamos pues para terminar a ver una parte de funciones de seguridad avanzadas, que es una parte de IDS e IPS, pero no enfocados a los IDS e IPS que conocemos tradicionalmente en firewalls, sino a IDS e IPS inalámbricos. Es decir, estos IDS e IPS buscan por ataques dentro del RF, buscan por ataques dentro del medio inalámbrico. Entonces, podemos tener pues varios modos aquí de operación, o sea, podemos tener un access point que funcione en un modo que se llama modo monitor, que es un modo que lo configuramos en la controladora inalámbrica. Un access point en modo monitor, ¿qué va a hacer? Va a ser simplemente un access point que se dedica a hacer la parte de IDS o IPS y no va a transmitir datos. Es decir, ese access point no va a permitir conexión de cliente, el access point simplemente está escuchando el medio inalámbrico para detectar ataques sobre él, ¿no? Entonces, nosotros tenemos varios tipos de despliegue pues, de estos IDS e IPS. Entonces tenemos el modo normal, es decir, nosotros tenemos acá, miramos un pedacito de cómo es la configuración en la controladora. Si seleccionamos modo local y ponemos en su modo wireless IPS, este access point, ¿cómo va a funcionar? Va a funcionar un momentico para datos, es decir, comunicación de clientes, asociación de clientes, toda esa parte de transmisión de datos, pero va a dejar de transmitir datos un momentico para hacer un escaneo de la red. Eso es unos milisegundos, y una vez pues hace ese escaneo de la red, vuelve a comunicar datos. Pero entonces ese no es el modo óptimo porque pues estoy generando un corte en la transmisión de datos para hacer escaneo. Lo otro que podemos hacer es usar un access point dedicado para cada propósito. Entonces, por ejemplo, en el monitor mode puedo tener un access point que es solamente dedicado para IPS y CleanAir, que sería este access point que miramos acá, wireless IPS y CleanAir, y otro access point dedicado únicamente para la transmisión de datos. Entonces, en este caso, pues no tengo interferencias en la transmisión para poder hacer esas funciones de IPS. Y tener en cuenta que para los access point 3600 y 3700 tengo la opción de poner un módulo de forma que el access point pueda hacer las dos funciones al mismo tiempo. Es decir, pueda tener transmisión de datos, wireless IPS y CleanAir, todo al mismo tiempo, sin tener que realizar cortes en uno para comenzar a ejecutar la función del otro. Bueno, entonces, este es el módulo que les comentaba. Este módulo para wireless IPS pues solo está disponible para los access points de la gama más alta, los 3600 y 3700 dentro de Cisco Ironet. Y pues dentro de las análisis de riesgo, aquí pues tengo como un resumen de análisis de riesgo para cada caso. Entonces, para el caso de los clientes inalámbricos, lo más conveniente, el resumen es que necesitamos hacer un control de acceso a la red. Generalmente se hace por herramientas como ISE, Anyconnect, ¿no? Para la parte del RF, ¿qué debemos hacer? Utilizar los protocolos recomendados, que son WPA2 con AES, y utilizar 802.1x a través de un servidor Radius. Para la parte de infraestructura, tenemos la parte de utilización de VLANs, la parte de tener pues, nuestra infraestructura protegida, ACLs, firewalls, todo lo que ya conocemos. Y aquí me faltó pues, la última partecita, que era la parte del IPS, pues que también, esta que estamos viendo acá, pues que también me puede ayudar a detectar ataques que estén ocurriendo en mi red inalámbrica y los modos de operación que puedo tener para ese despliegue de IPS inalámbricos. Listo, entonces, ¿hay alguna pregunta sobre la presentación? ¿Cuántos APs y IPS se recomiendan por AP Data? Una pregunta. Generalmente lo que se busca ahí no es, o sea, la cantidad de APs para datos generalmente se define tanto por cobertura como por cantidad de clientes que se van a estar conectando. Pero en la parte de IPS lo que necesito es simplemente cobertura. Estos APs no van a estar conectando clientes, entonces debo tener tantos
como me permitan pues, cubrir por RF, tanto como me permitan escuchar por RF en todos los sitios de mi compañía que quiero hacer en ese análisis de wireless IPS. Listo, sí. Voy a mirar si hay más preguntas respecto al tema. Aquí me preguntan sobre cuánto espacio cubren los APs. Es una pregunta pues que en realidad es complicada de definir porque pues es diferente instalar un access point en un entorno de oficinas o en un entorno pues abierto, pero generalmente en términos promedio se puede decir que un AP cubre unos 100 metros cuadrados. Pero pues ya para dar un dato más exacto hay que hacer un site survey. Site survey siempre es la respuesta para definir tanto ubicación de APs, como cobertura de APs, como densidad de clientes que va a manejar cada AP. Site survey siempre es la respuesta. ¿Listo? Aquí tengo otra pregunta pues, sobre una AP en un punto separados por 4 metros y no es la mejor señal. Habría que mirar si hay algún problema en la parte del RRM, del Radio Resource Management, manejo de radio. Tal vez no esté funcionando apropiadamente, pero pues ya tocaría mirar el detalle. Ya tocaría mirar el detalle de la configuración. De todas formas, al estar tan cerca, la controladora los detecta que están pues a pocos metros, por lo que va a disminuir automáticamente la potencia de ellos para que no se interfieran. Entonces tocaría ya mirar con más detalle pues caso para mirar por qué están tan cerca y pues qué se puede hacer y cuáles son las necesidades específicas. Pues si es que están tan cerca porque necesitan cubrir un área con mucha densidad de usuarios, es decir, un área donde hay muchas personas, tocaría mirar esa parte ya con más detalle. Aquí tengo pues otras preguntas. Una pregunta de cuántos SSID se pueden crear en una AP y si estos tienen configuración para roaming. Exacto. Nosotros podemos tener el roaming configurado, esas configuraciones de roaming los puedo configurar por SSID, es decir, a un SSID le puedo configurar fast roaming, que lo utilizaría para los clientes de voz inalámbricos, y a otro para datos puede ser que no necesite configurarle fast roaming para permitir conexión de clientes viejitos, ¿no? Para clientes antiguos. La cantidad de SSIDs creo que viene limitada a 16 en las controladoras inalámbricas. Cisco tiene herramientas para hacer site surveys. Otra pregunta. No, Cisco tiene algunas herramientas como el Cisco Spectrum Analyzer, pero por lo general las herramientas que se utilizan para hacer site surveys son herramientas de terceros. Pues ahí están varias herramientas como AirMagnet o Ekahau Pro. No sé si Cisco tendrá alguna, pero las que nosotros siempre hemos utilizado son herramientas de terceros. Aquí tengo otra pregunta. Dice que sería viable integrar el ISE con RCA para implementar un segundo factor de autenticación en los clientes inalámbricos con tokens. La respuesta es sí. De hecho, el ISE soporta, es decir, hay una guía de configuración de integración de ISE con servidor de RCA para generar un factor de doble autenticación, que bien puede ser por un token o puede ser incluso también por un mensaje de texto que le llegue al celular de la persona que se va a conectar, pues para generar esa doble autenticación. Eso está completamente soportado por Cisco, no tiene ningún problema en la integración. Tengo otra pregunta. ¿Qué cantidad de conexiones es la recomendada por cada AP? Generalmente se recomiendan menos de 20 o 25 clientes por AP. Más de eso ya se comienza a generar saturación en el AP y comienzan a generarse tiempos largos de respuesta. Tengo otra pregunta. ¿Puedo configurar una AP para segmentarlo de tal forma que solo algunos dispositivos tengan acceso a la LAN y otra parte quede libre para otros datos, para datos de visitantes? La respuesta es sí. Nosotros en una AP podemos generar múltiples SSIDs para definir pues, un SSID para cada función. Podemos tener un SSID para corporativos, otro SSID para visitantes
y esos SIDs los puedo mapear a diferentes VLANs para dar pues diferentes niveles de privilegios. Aquí tengo otra pregunta sobre una controladora 702i. No 702i, pero no. Cleanair. Cleanair, más que en la controladora, viene en los access points. A todos los access points de las series nuevas, 2600, 1700, 1850, 2700, 3700, todos esos access points soportan Cleanair. En las series viejitas, es decir, APES 1240, APES 1130, hay que validar ya la referencia exacta del AP porque había unos que soportan Cleanair y otros que no soportan Cleanair, pero el que implementa la función, más que la controladora, es el access point, que es el que tiene que tener pues, los recursos del radio para escuchar esas interferencias. Aquí tengo otra pregunta sobre estas herramientas o aplicaciones, ¿son licenciadas por separado o vienen con el dispositivo? Dependiendo, las herramientas como Cleanair vienen con el dispositivo, no se requiere, por ejemplo, una licencia adicional. Simplemente si ustedes tienen un access point con características de Cleanair, se lo puede activar y no requieren comprar licencias adicionales. Otras herramientas como, por ejemplo, el módulo de Wireless IPS para los 3700, pues si es algo que se vende por separado, o sea, no viene incluido en el access point, sino que es un opcional. Y de todas formas, pues la opción de utilizar el AP en modo monitor no, tampoco requiere licenciamiento adicional, simplemente pues que se tendría que dedicar una AP solo para hacer esa parte de IPS. Aquí tengo otra pregunta sobre si se puede crear portal cautivo y de ser así, ¿qué medio de autenticación puedo crear como tipo de voucher pago a través de PayPal? Pues en la controladora se pueden generar portales cautivos que generalmente se usan para las redes de invitados, que son unos portales cautivos tipo web, es decir, el usuario se conecta y se le redirecciona a una página web con los logos de la compañía en donde se le dan unos términos de uso y pues se genera una clave temporal para que esos usuarios. Esa parte de los vouchers y pago a través de PayPal, si nos tocaría es validarlo pues con más detalle. No tengo pues mucho conocimiento acerca de integraciones en portal cautivo con esos tipos de autenticaciones. Listo, si no hay más preguntas, voy a proceder a hacer mi pregunta, que es la pregunta pues para el premio de fidelizador. Entonces les recuerdo que es una pregunta, el primero que la responda será el ganador. Utilizar lo de preguntas y respuestas para hacer la respuesta de la pregunta. Deben tener en cuenta también que si ustedes son los ganadores del premio, deben escribir un correo a mercadeo@zona.com.co al señor Gabriel Mantol, pues para hacer la reclamación de su premio. Entonces la pregunta es, dentro del tipo de seguridad WPA2, ¿cuál es el esquema de encriptación recomendado? Listo, acá ya tengo una respuesta. Mira, ¿cuál es la respuesta? No sé cuánto tiró la respuesta, es que me respondieron muchas personas, entonces tengo que mirar cuál fue la primera en que me respondió. El señor Octulio Zapata fue el primero en responderme. La dirección es AES. Entonces el señor Octulio, pues que se comunique con el señor Gabriel Mantola, mercadeo@zona, para hacer efectivo pues, su premio. De todas formas, pues aquí terminamos nosotros la presentación. Si tienen alguna duda adicional, pues nosotros estamos atentos para ayudarles a responderlas. Estamos atentos si tienen proyectos de red inalámbrica o proyectos de seguridad en red inalámbrica, en ISE, alguna duda, alguna arquitectura que quieran conocer, pues nosotros estamos muy atentos para orientarlos. Pueden comunicarse pues con nosotros ya por los medios de los ejecutivos de venta y ellos pueden redireccionarlos pues al departamento de ingeniería para resolver todas sus dudas. Ahí estamos atentos pues lo que puedan necesitar. Entonces, muchas gracias, pues esperamos verlos el próximo miércoles. El próximo miércoles, para cerrar la parte de wireless, vamos a mirar administración de redes wireless y mejores prácticas en configuración. O sea, vamos a dar un resumen de todas las mejores prácticas en configuración de las redes inalámbricas y la parte del Cisco Prime. Muchas gracias, entonces cierra Gabriel Mantol, se despide de ustedes y gracias por todo. Hasta luego.
Claro que sí, bueno, encantado, muy bueno el jueves de hoy. El ganador, por favor, escríbame un correíto a mercadeo@zona.com.co. Recuerden, por favor, que este mes tenemos unas catas de vinos con uno de los mejores sommeliers del país. Es algo muy interesante, son cupos muy chiquitos, muy pequeños, muy reservados, así que por favor, anímense, es algo muy interesante. Para quienes me preguntan si pueden obtener la grabación del jueves, claro que sí. Si usted me escribe un correo electrónico, yo con mucho gusto le mando la presentación, pero aparte nosotros también tenemos nuestro portal de YouTube, Zona Green Technologies. Usted entra a YouTube, simplemente pone nuestro nombre empresarial, ahí le va a salir nuestro canal y en nuestro canal estamos montando al día siguiente del jueves cada una de las presentaciones. Entonces, nada, muchas gracias por haber asistido. Por favor, el ganador escríbame, quedamos supremamente pendientes. Recuerden que por ahí tenemos todavía unos 2 o 3 pasos para el Cisco Lite. Si alguna empresa lo requiere, pues simplemente comuníquese con su ejecutivo de cuenta y pues lo va a obtener. Recuerden nuestra promoción del mes, tenemos unas promociones muy interesantes y que su ejecutivo de cuenta podría ser el señor Camilo Muñoz, que es la zona de Antioquia y la zona costa, la señorita Paula Valencia, que es todo lo que es zona centro Bogotá, el señor Omar Cortés Cali, Bucaramanga, zona sur de Colombia, Cristian Arroyo, que es nuestro gerente de cuentas públicas, y aquí, como siempre, disponible para cualquier necesidad que ustedes tengan, Gabriel Bantol. Muchas gracias por su asistencia. Recuerden nuestro canal de YouTube, ahí van a encontrar cada uno de los videos de de las presentaciones webs. Un abrazo y nada, quedamos supremamente pendientes para cualquier tipo de cotización, necesidad o apoyo que requieran Cisco. Hasta luego. El correo, recuerden que es mercadeo@zona con s.com.co. Míralo acá, mercadeo@zona.com.co.